¿Qué tal? Muy buenas noches. En estos programas, en este tiempo, hemos estado hablando de cuáles son las implicaciones que ha traído la pandemia en el país y en esta ciudad. Desde luego, no es nada más la enfermedad, no solo la economía, como lo vimos en el programa pasado, es también la sociedad. El cuidado que debe tener la gente, el esfuerzo que se tiene que hacer desde el lado médico y desde luego quienes observan y diseñan el paso de la medicina, de la sociedad, de todos nosotros frente a esta pandemia. Hoy hemos invitado al doctor Gustavo Reyes Terán, que es el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad en nuestro país, para platicar de cómo se ha logrado la estrategia para combatir la pandemia. De eso hablaremos hoy aquí, en el Día del Juicio. Gracias por estar con nosotros. Bien, le platicaba a usted entonces que el doctor Gustavo Reyes Terán, que es uno de los que ha establecido las estrategias para la lucha contra nuestra pandemia, digo nuestra porque casi no la apropiamos, ha sido importantísimo para tratar de combatirla. Primero, muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Creo que es importante decirle a la gente en qué momento estamos, cómo estamos, qué estamos pasando. Bien, bueno, estamos justamente en un momento de alto contagio, alto número de contagio, y ante una variante del virus SARS-CoV-2, la agente causal de la enfermedad que se le ha denominado COVID-19. Importante aclararlo, estamos hablando de la misma enfermedad, COVID-19, estamos hablando del mismo virus, que es SARS-CoV-2, pero ahora en su nueva variante, una de tantas que ha tenido, porque así son los virus, evolucionan, tienen mutaciones y van cambiando. Y esta variante que la OMS la ha denominado como Omicron, es diferente a todas las demás anteriores. Omicron se caracteriza y se distingue de Delta por tener más mutaciones en una proteína que se llama pico o spike, que es la que se une al receptor de una célula. Los virus, para poder mantenerse vivos o para poder seguir infectando, que es lo que los mantiene vivos, tienen que infectar a una célula necesariamente. Si no lo hace, el virus se extingue. Entonces, y para infectar una célula se une a un receptor. Y ese receptor es el que atrapa al virus y el virus mete su material genético y sigue su ciclo de replicación viral hasta salir de la célula para infectar a otra célula. Digo, todo esto es importante porque Omicron ha modificado sitios justamente donde se une con el receptor y que es el sitio hacia donde van dirigidos los anticuerpos que son producidos por el organismo humano, pero inducidos por la vacunación o por una infección previa. O sea, esta serie de mutaciones que tiene Omicron son muchas en ese sitio y en otros más, pero en este sitio en particular, y eso lo distingue de las variantes anteriores como Delta, como Alfa, como Beta y como Gamma, que han sido consideradas para la Organización Mundial de la Salud como las variantes de preocupación. Son variantes de preocupación porque tienen tres características fundamentales. La primera es una alta transmisibilidad y Omicron le gana a todas las demás en su capacidad de transmitirse de persona a persona y por eso estamos viendo
en la comunidad una alta tasa, alta cantidad y facilidad para poder transmitirse. ¿Por qué? Y esto lo sabe el público, lo sabe la gente, ¿por qué la infección con esta variante es muy rápida por un lado y en segundo lugar no produce tanto daño como lo producen o lo han producido las variantes anteriores? Es, pienso, una de las preguntas más importantes que la gente se hace. Y la respuesta es simple, es gracias a la vacunación que ha permitido que el virus ya no se enfrente a un cuerpo humano, a una comunidad sin barreras, sino que ahora la vacunación le ha puesto una enorme barrera y se llaman anticuerpos, y los anticuerpos son el producto de la vacunación y esos anticuerpos hacen que la enfermedad sea leve en este momento. Omicron puede infectar a la persona que no ha tenido ninguna vacuna y a ese grupo en particular sí puede ponerlo en riesgo de irse al hospital, de requerir oxígeno, de ser intubado y de morirse. Justamente lo que hace la vacunación es impedir que la persona, a pesar de que no puede contener que se infecte, lo que sí puede contener es que se vaya al hospital. Y ese es el objetivo primario de la vacunación, es evitar las complicaciones, es evitar la enfermedad grave finalmente, que se cumple cabalmente con las vacunas que tenemos en este momento. A ver, doctor, entonces, ¿es tan grave, tan dañina esta nueva cepa o esta nueva forma como todas las demás? Solo que enfrenta la barrera, enfrenta el escudo, la defensa de las vacunas. Yo creo que esto quisiera que quedara muy claro, porque parece que la gente está entendiendo que esta nueva mutación no es tan dañina como las otras, pero por lo que me dices igual, nada más que ahora ya estamos más preparados para recibirla o para combatirla. Sí, no hay que quitar de la mente de que el COVID es una enfermedad grave, finalmente, en personas vulnerables. Las mismas personas que son vulnerables o que han sido vulnerables desde el inicio de la pandemia, si no están vacunadas, siguen siendo vulnerables y siguen estando en riesgo para poder complicarse y para poder morirse. La vacuna lo que ha hecho, justamente como lo acabas de explicar, es ponerle una barrera al virus y decirle, ya no te encuentras con un cuerpo humano indefenso, porque así estábamos en un principio, por ser un virus nuevo, sino que ahora te encuentras a una barrera que se llaman vacunas, se llama anticuerpos inducidos por la vacuna y por tanto todo parece que es más leve. Ahora, intrínsecamente, sí hay algunos factores que hacen pensar que la enfermedad podría ser más leve. Sin embargo, esto no está completamente demostrado. Hay 7 estudios que recientemente, en los últimos 10 días han aparecido y que sugieren que el virus no se replica tanto en el tejido pulmonar, sino más arriba, en las vías aéreas superiores, en la tráquea, bronquios sobre todo, y en la mucosa nasal, pero no tanto en el tejido pulmonar como lo han hecho las variantes anteriores. En ese contexto parecería que sí realmente tiene un menor poder de producir enfermedad grave, como lo han hecho las variantes anteriores. Sin embargo, también, como lo acabas de decir muy bien, es importante que el público sepa que esto no está demostrado todavía, son estudios que se llaman in vitro, no son estudios en vivo y por tanto siempre hay que tener una cautela para poder extrapolar a lo que realmente ocurre en el cuerpo humano. Sigo pensando que una persona con bajas defensas, que puede ser una persona que ha recibido un trasplante y que recibe un tratamiento que le baja las defensas para poder mantener el trasplante, una persona que tenga una enfermedad autoinmune como lupus, como artritis reumatoide u otra enfermedad autoinmune y que reciba tratamientos para bajar las defensas y controlar a esas enfermedades, una persona con VIH, por ejemplo, que no recibe tratamiento antirretroviral
tiene las defensas bajas. Este grupo y el grupo de 60 y más años de edad es el grupo vulnerable, aún con vacunación, y que por tanto debería de protegerse al máximo. Y este es un llamado también a la gente joven, que sabe bien la gente joven que no va a tener una enfermedad grave, y aquí lo que yo pediría es una responsabilidad social, humana, en el sentido de que si a ellos no les pasa nada y tienen síntomas muy leves, como está ocurriendo, pueden llevar el virus a sus casas y pueden infectar a las personas vulnerables. La vacunación es el centro de todo esto. La vacunación es lo que va a proteger a esas personas vulnerables y a todo el público, a toda la gente en general, pero siempre hay que evitar contagiarse. Yo creo que eso se puede lograr no solamente con la vacunación, sino también con las otras medidas de salud pública que todo el mundo ya conoce, el uso de cubrebocas, la distancia y sobre todo mantener ventilados, no estar en espacios cerrados, porque es donde el virus puede persistir mucho más tiempo de lo que persiste en las calles o fuera de un espacio cerrado, donde es completamente imposible que pueda mantenerse en el aire durante mucho tiempo. A ver, entonces se nos ha dicho que el sistema de salud en nuestro país se ha preparado para luchar en contra del virus. ¿La sociedad se ha preparado? ¿Tiene suficiente información? Parece que hay muchísima confusión sobre todo lo que pasa con el virus y cómo tratarlo también. Yo pienso que sí, hay conciencia social, la gente ha respondido a las indicaciones que se le han dado desde un principio. Si recordamos la primera oleada, el quédate en tu casa fue exitoso finalmente, porque eso mantuvo a la gente en la casa y evitó que los hospitales se llenaran, se desbordaran como ocurrió en otros países. Eso fue gracias a las indicaciones que se dieron desde la Secretaría de Salud. En las siguientes, en este momento estamos ya en un tiempo, en un punto pandémico diferente. Esta sería la cuarta oleada del virus, y así se denominan, son oleadas pandémicas, en el que la gente está más preparada, sabe muy bien cómo evitar el contagio, y muy importante, México es de los países donde más conciencia ha habido para poder buscar la vacuna y aplicársela. La cobertura en México ha sido de las mejores del mundo. En esta ciudad en particular ha sido un éxito la vacunación. Una enorme proporción de personas están cubiertas por las 2 dosis de la vacunación, y se empezó desde hace ya más de 2 semanas, 3 semanas casi, la aplicación del refuerzo, y ya prácticamente la gente de 60 y más años de edad está protegida con la tercera dosis, con el refuerzo que ha recibido, y esto se está replicando ya en todos los demás estados de la República. Eso se llama, pues sí, tener conciencia social y sobre todo conciencia de cómo evitar que la pandemia nos haga más daño. Sin embargo, como se ha demostrado a lo largo de estos casi 2 años, es un virus nuevo y siempre ha sorprendido a los expertos en el tema. Todo el mundo se ha equivocado, sobre todo en las predicciones. Lo que podría ocurrir en este momento, y las predicciones son de que esta explosividad con la que Omicron ha contagiado y sigue contagiando a la gente, por ser un virus más rápido en producir síntomas y por tanto más rápido en transmitir la infección. De esa misma manera, esa cortedad, ese corto tiempo que sería el periodo infeccioso, se acorta también, y aunque infecta a mucha gente y de una manera explosiva e intensa, por lo que el número de casos se incrementa, como se ha visto en todos los países del mundo donde ha llegado, y va a llegar a todo el mundo y va a desplazar a la variante anterior,
a Delta, porque esa es la historia de los virus. Finalmente, con esta variante en particular, lo que se espera, de acuerdo a lo que dicta la ciencia, es que se queme muy rápidamente y disminuya muy rápidamente. Por eso se ha planteado los modelos de diversos grupos en México, han planteado que muy posiblemente esta oleada se acabe muy pronto también. Ojalá así sea, es lo que esperamos, que no haya imprevistos y que muy pronto, yo estimo, pero digo con toda la reserva de que puedo estar equivocado, de que en febrero podría ocurrir ese descenso que todos quisiéramos y que los hospitales sobre todo no se abarrotaran. Por cierto, desde el punto de vista de los hospitales, a mí me gustaría pedirle a la gente de que, por ejemplo, los institutos y los hospitales federales que yo coordino, atienden el tercer nivel de atención, que significa enfermedades complejas, COVID y no COVID, el COVID grave, pero también otras enfermedades que también son graves y complejas y deben atenderse en el tercer nivel de atención, no se atienden en cualquier lado. Y lo que le quiero pedir a la gente es que si tienen síntomas leves que pueda ser COVID, por favor no acudan a las salas de urgencias de los institutos y hospitales, sino realmente acudan primero al primero o segundo nivel de atención para mantener libres las urgencias de los institutos y hospitales para las enfermedades graves y críticas y complejas, que son las que atienden los institutos y hospitales. No estoy diciendo que estamos negando atención, sino lo que estoy diciendo es que si tienen síntomas leves o a veces no tienen síntomas, como está ocurriendo, están yendo a urgencias de los institutos y hospitales federales y pueden quitar tiempo, pueden saturar los servicios de urgencias y nos impide atender a enfermedades realmente graves de COVID, que sí ameritan el tercer nivel de atención, o también enfermedades graves por no COVID, que es lo que nos está demandando más en este momento, más que incluso el propio COVID grave. Entonces, me gustaría que no se saturaran los servicios de urgencias de los institutos y hospitales para que mantengan ese objetivo o traten de cumplir el objetivo de atender las enfermedades complejas y graves y críticas, que es a lo que se dedican estos institutos y hospitales federales. Claro, hay una cosa que es importante. Parece que hay una gran contradicción entre lo que decimos acerca de la concientización de la gente y lo que vemos en las calles. Hace unos días, los días de Reyes, el 24, el 31, parecía que a nadie le importaba que hubiera un virus por ahí. Entonces, no nos responda. Déjeme ir un corte y regresamos con su respuesta aquí en el día del juicio. Gracias por estar con nosotros. Bien, entonces hablamos de hasta qué punto hay aquí una especie de contradicción entre lo que se nos ha dicho, lo que vemos, la gente haciendo la cola para hacerse la prueba, para vacunarse, pero la gente también que en ciertos días, en ciertos momentos, parece que nos vale y vamos al fútbol y vamos a comprar los juguetes y nos metemos al restaurante. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que nos lleva a esa contradicción? Bueno, no es fácil explicarlo. Ciertamente ha habido, pienso, una movilización mucho mayor, está prácticamente a niveles previos a la pandemia. Y en parte yo lo explicaría, al menos es en mi propia perspectiva, el de que pues la gente está cansada de la pandemia, está cansada de mantenerse encerrados, de tener el cubrebocas, de demás. Pienso que una respuesta esperable de la humanidad es justamente en el momento que haya una oportunidad de salida y de salir de esa restricción que ha tenido crónicamente, pienso que la respuesta es la que hemos visto. Esto dejando a un lado lo esencial que es pues mantener el sustento de las familias, que también ha sido
implicado con la pandemia y que todo esto en un solo contexto yo creo que explica, no todo, pero en gran parte la alta movilidad que se ve y la exposición potencial que pueden tener las personas a un nuevo contagio, pero también que hay otras necesidades que cumplir. Yo pienso que el encierro a estas alturas en ninguna parte del mundo va a ser útil y lo estamos viendo en varios países donde, bueno, lo que ha pasado en Holanda, por ejemplo, en Ámsterdam recientemente, también ha pasado en Australia, ha pasado en Inglaterra, ha pasado en Estados Unidos mismo, donde el mantener un encierro obligado ha conducido a protestas y las protestas a represiones, de manera que a final de cuentas quienes pierden pues son las propias personas en general. Y no contienen, pienso yo, el virus. Yo creo que hay que pensar a estas alturas de la pandemia en mantener las medidas de salud pública útiles, que se saben bien cuáles son, mantenerse con la vacunación y estar alerta a las nuevas dosis, el refuerzo que está llegando progresivamente de las personas más vulnerables a las menos vulnerables, y de esa manera pienso yo que podemos resistir a los contagios. Ahora, la parte que quizá no se explique bien es lo que tú acabas de decir, gente en las calles simplemente por diversión o por buscar otro tipo de actividades cuando bien podrían mantenerse más seguros del virus. Este virus es transmisible como ningún otro virus que al menos yo haya percibido, tanto en mis lecturas como en los años que llevo como infectólogo. Es un virus altamente transmisible, lo vemos, los contagios son impresionantes, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos ese muro enorme que ha construido la vacunación y que también han construido el haber tenido previamente COVID. De hecho, la persona que ha tenido COVID y se ha vacunado es quizá el bloque más fuerte que tenemos en contra de esta variante y de las variantes que vengan seguramente. Ahora, se ha planteado también que podría ser el fin de la pandemia, como se ha planteado con otras variantes antes. Con Delta también se hizo lo mismo. Con su alta transmisibilidad se pensó, y a eso me refiero cuando el virus ha hecho equivocarse a los expertos una y otra vez, de que podría ser la última variante y que a partir de ello podría hacerse endémico. Endémico es lo que ocurre, por ejemplo, con infecciones respiratorias durante todo el año, sobre todo en invierno, que uno ya las espera, de hecho ya sabe uno qué extensión van a afectar a la población humana. Que la influenza tiene que vacunarse. Se previenen, como la vacuna previene la influenza y previene también las complicaciones graves por la influenza, hay que vacunarse contra la influenza, pero no aumenta a niveles epidémicos. Cuando aumenta, cuando hay de más, es lo que se llama un brote epidémico. Lo que queremos es que COVID vuelva a eso, ¿no? Y entonces se abusa un poco de la palabra endemicidad, que se vuelva endémico, porque realmente la endemicidad es mucho más compleja que eso. Yo pienso que Omicron todavía tiene margen de acción, margen para modificarse. El SARS-CoV-2 tiene todavía pasar de una variable que es Omicron, que en algún momento se va a ir, o se va a quitar, y probablemente se dé origen a otra variante que puede provenir de su mismo linaje o como apareció justamente de otro completamente diferente. No sabemos, los virus son así, evolucionan, la evolución viral es compleja, tiene que ver con muchos factores y por ello mismo, aunque deseamos que sea la última variante y que a partir de aquí las infecciones sean como lo hemos visto, leves, ¿no? En general,
no significa que el COVID sea leve, el COVID sigue siendo grave, pero la vacuna ha hecho en gran medida, en la mayor extensión, de que la enfermedad sea leve. Esto lo tiene que tener muy claro la gente. No es porque el virus se ha hecho más leve, independientemente de que probablemente esta variante también ha disminuido su virulencia, pero lo más importante que explica en este momento por qué estamos viendo una enfermedad leve como un catarro común, es gracias a la vacunación. Eso es incuestionable en este momento. Como es incuestionable que este virus tiene una mayor transmisibilidad, una mayor capacidad de transmisión que todas las variantes anteriores. Entonces, hay que mantenerle el respeto al virus, a la enfermedad, con humildad. Hay que vacunarse, de esa manera vamos a estar más protegidos, no solamente nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. No olvidemos que podemos tener a alguien vulnerable en las casas siempre, o en la casa del amigo a quien frecuentamos, y por tanto a eso le llamo que se tenga una conciencia social, humana, para tratar de evitar infectarse, porque mucha gente ya está pensando, mejor me infecto y ya me hago más fuerte y probablemente así pueda acabar mejor con mi riesgo. Hay que evitar la infección. La infección con una variante como esta del SARS-CoV-2, esta variante que nos ha tocado sufrir en este momento, es una infección con todo el virus y todas sus proteínas. Y son muchísimas proteínas y es todo un virus completo. La vacuna es solamente enfrentarse a un pedacito de la estructura del virus. Esa es la gran diferencia. Si uno se infecta con un virus, aun cuando pueda tener una enfermedad leve, es probable que tengan una condición que se ha llamado post-COVID, un síndrome post-COVID, donde quedan el cansancio crónico, el dolor de cabeza crónico, el problema de los que han tenido afección a los pulmones, pues problemas pulmonares crónicos, esto que llaman como una niebla mental. Esto se ha visto en muchas partes del mundo. Bueno, esto ocurre por la infección aun cuando pueda ser leve y por tanto hay que vacunarse, hay que tener todas las medidas puestas de salud pública para evitar finalmente que el virus entre al cuerpo humano. Es algo que pienso debe tener en cuenta la gente, porque no es cualquier cosa que uno tenga una infección con un virus, sobre todo un virus nuevo como SARS-CoV-2 y su variante actual que se llama Omicron. A ver, si entonces estamos de acuerdo en que es un virus importante, dañino, altamente contagioso, tenemos toda esta universalidad de problemas con el virus. ¿Por qué a los niños se ha negado la idea de que deben vacunarse de los 10 años para arriba? ¿Qué significa? No entiendo ahí el discurso. ¿Por qué? Pienso que es importante, pregunta, no es que no se les quiera vacunar, eso en absoluto. Hay un programa nacional de vacunación donde se ha puesto o priorizado a la gente más vulnerable. Está plenamente demostrado, los niños tienen una menor probabilidad de tener una enfermedad grave. Han ocurrido generalmente en niños inmunocomprometidos, ¿no? Y lo que el programa nacional ha privilegiado en este momento, se están vacunando ya los de 12 a 15 años con algún problema que sea un riesgo para tener una complicación del COVID. Se está vacunando a todos los niños de 15 a 17 años de edad. Eso está dentro del programa y se está haciendo simultáneamente a la vacunación de los de 60 y más años de edad, a todo el personal de salud, a todo el personal educativo que va a empezar ya en darles el refuerzo, y seguramente se seguirá vacunando, pero también con pies de plomo, con toda la seguridad de que no produzcamos ningún daño. Y hay
una sola vacuna la que hasta ahora ha demostrado ser segura, por ejemplo, en los niños de 5 a 11 años de edad, y esto se está evaluando por el Grupo Técnico Asesor en Vacunación y seguramente planteará su vacunación en algún momento. Sin embargo, no puede ser con cualquier vacuna y por tanto, y tampoco a cualquier dosis, porque este grupo en particular se tiene que reducir la dosis a una tercera parte de una de las vacunas para estar seguros de que no hará daño. Y se está todavía analizando la eficacia que pueda tener en este grupo. Es muy importante. Entonces, lo que se está haciendo es trabajar realmente, primero para no dañar, es un principio básico de la salud pública, y privilegiar a los más vulnerables. Y yo creo que eso está dentro del Programa Nacional de Vacunación. Pienso que la gente lo entiende muy bien y está participando en conjunto con el gobierno para mantener ese programa nacional que además hasta ahora ha salvado ya muchísimas vidas. Desde la variante anterior y sobre todo con esta variante aún no hemos tenido presiones en los hospitales. Yo espero no tener la presión que hemos tenido con las oleadas anteriores, pero estamos preparados en el dado caso de que se requiera y estamos preparados para contenerla también. Bien, creo que todo lo que hemos venido platicando con el doctor Reyes Terán nos da idea también de que se requiere de una estrategia. Si bien al principio sorprendió el virus, no solamente a la sociedad, sino a todos los sistemas de salud del mundo, hoy se tiene otra verdad y hay otros horizontes. Vamos a seguir hablando con el doctor Reyes Terán dentro de unos minutos después de un corte, si usted no lo permite. Regresamos. Bien, hablábamos de las estrategias, de cómo luchar contra el virus, de cómo hacer que la pandemia nos afecte lo menos posible, tanto en lo social como en lo personal. El doctor Reyes Terán tuvo una participación importante en la idea de compremos las vacunas antes de que nos suceda cualquier otra cosa. Pero yo quiero preguntarle, ¿tendremos que vivir de aquí en adelante con el miedo? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la idea de comprar rápidamente las vacunas no fue precisamente mía, yo creo que es importante aclararlo, el secretario de Relaciones, el canciller Marcelo Ebrard fue importante para el apurarse y la decisión presidencial de hacerlo lo más pronto posible. Yo creo que fueron fundamentales en conjunto con la Secretaría de Salud. Si vamos a vivir con el pánico, no, yo diría y pediría a la gente, primero, no pánico. Estamos en un momento en el que yo creo que, primero, no estamos como a principios de la pandemia, donde todo era incertidumbre, no solamente en México, sino en cualquier país del mundo. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo y conforme la ciencia ha avanzado, con las vacunas sobre todo, y ahora con nuevos tratamientos que empiezan a salir, y con la certidumbre de la utilidad de las medidas de salud pública, todo en su conjunto, pienso que la gente ha retornado a cada día más a hacer sus actividades cotidianas como era antes de la pandemia. Obviamente, México no va a ser el mismo después de que se haya controlado la pandemia, que yo espero que sea en el curso de este año, con todas las posibilidades de equivocarme, porque no sabemos realmente, nadie sabe en el mundo, todo el mundo confía en que en este año se acabe. Pero no solamente México, sino pues todo el mundo está con esa incertidumbre. Pienso que lo primero que debemos de quitarnos es el pánico y retornar cada día más a las actividades rutinarias, cotidianas, el trabajo, etcétera, sin
dejar a un lado que el mundo, no solamente México, sino todo el mundo será diferente y será otro después de esta pandemia. Este mundo será completamente diferente, que va a ayudar, a final de cuentas, para toda la ciencia que se ha involucrado y las investigaciones científicas que se han hecho alrededor de Omicron, como ha ocurrido antes con la investigación biomédica en VIH, por ejemplo, han resultado finalmente en beneficios, y beneficios que se verán no solamente para SARS-CoV-2 y COVID, sino para otras enfermedades u otras infecciones virales. Seguramente habrá mayores plataformas de vacunas para otras enfermedades respiratorias, etcétera. De manera que, aunque el mundo sea diferente, aunque México sea diferente, debido a la pandemia, pienso que hay que ver con optimismo y que cada día tenemos que hacer nuestras actividades cotidianas como era o lo más cercano antes de la pandemia, adaptados obviamente al cuidado. Y quiero decir también que esta seguramente no será la última pandemia a la que la humanidad se enfrente, y es factible debido al daño ecológico y a una serie de circunstancias más que han favorecido la aparición de esta pandemia. Es probable que las pandemias ocurran con una mayor frecuencia de lo que se ha visto hasta ahora. Esta pandemia ocurrió 102 años de esta magnitud, 102 años después de la anterior, que fue en 1918, la gripe española, el flu español, que mató a unos 50 millones de personas por lo menos en ese tiempo, con otra población mundial. Y COVID ha sido la segunda de esa magnitud, ¿no? Y que pues al principio todos los expertos se equivocaron en predecir de que iba a tener menores consecuencias, pero así son las pandemias, y finalmente pues hasta lo que se ha demostrado ahora, la ciencia ha avanzado. Y cerrando nada más por la pregunta original, no hay que vivir con pánico, y yo creo que hay que reiniciar las actividades cada vez con mayor frecuencia y libertad, siempre protegidos. Sabemos cómo protegernos, eso quizá deba durarnos un tiempo y va a servir para evitar otras infecciones respiratorias, sobre todo en temporadas como la que estamos pasando ahora, el invierno, donde las infecciones respiratorias están atacando fuertemente, sobre todo a los niños. En nuestros hospitales pediátricos hay más internados por problemas respiratorios debido a otros virus respiratorios como influenza, como el virus sincicial respiratorio, que por el propio SARS-CoV-2, y estamos en el tiempo de contagio de Omicron, por ejemplo. De manera que poco a poco debemos de ir saliendo con libertad y más confianza alrededor de lo que es el centro del enfrentamiento que tenemos contra esta pandemia, que se llama la vacunación. A ver, ¿cómo va a ser nuestra vida en adelante? ¿Tendremos de aquí en adelante que usar cubrebocas? ¿Tenemos que exagerar hasta donde sea posible? Digo exagerar, pero por eso usar alguna palabra, pero tendremos que ser mucho más cuidadosos en nuestra higiene. Tendremos que ser ¿cómo? ¿Cómo van a tener que explicar los libros de texto esto? ¿Cómo tiene que ser nuestra vida en adelante? ¿Esperar el siguiente contagio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué tiene que hacer la ciencia? Sí, por un lado, las medidas de salud pública se deben de mantener durante algún tiempo por lo menos, es decir, evitar las multitudes, las aglomeraciones de personas, evitar los espacios cerrados, mantener la ventilación siempre, hasta que ocurra este fenómeno que uno espera de la inmunidad colectiva, que es que la capacidad de transmitir de la variante que sea de este virus, SARS-CoV-2, esté por debajo de 1,
lo que significa que ya no va a ocasionar en un ambiente normal, o sea, de la gente saliendo y demás, como ocurre con la influenza y otros virus respiratorios, pero si nosotros cuidamos además con medidas de salud pública, uso de cubrebocas en espacios cerrados, ventilación, vacunación contra influenza y seguramente contra los otros virus respiratorios, yo confío mucho, y esto es parte de lo que la ciencia ha avanzado, en que en no mucho tiempo se tengan vacunas contra otros virus respiratorios, gracias a estas nuevas plataformas que han surgido. Poco a poco, no puede ser de un día para otro, iremos retomando la vida cotidiana. Y ese es el objetivo a lo que queremos llegar. Pero tenemos que hacerlo con orden, tenemos que hacerlo con pasos seguros. Y lo que la ciencia ha aprendido de esta pandemia es realmente enorme. La perspectiva, además, los libros de texto de inmunología, de virología, van a tener que cambiar próximamente. Lo que se ha avanzado en tan solo 2 años gracias a esta pandemia, por desgracia, pero también la parte buena, va a ayudar mucho para ayudar a controlar otras enfermedades, de eso estoy seguro. Y muchos conocimientos de inmunología, de virología, de epidemiología, de la medicina en general, de la medicina interna, de la medicina en general, de pediatría, están cambiando y van a seguir cambiando debido a este virus nuevo, debido a esta pandemia. Voy a meterlo en un tema que yo sé que no es propiamente lo que usted hace, pero es lo que nos pasa todos los días y es lo que vemos todos los días. Esto, la pandemia, también se ha usado en lo político. Y en lo político se ha golpeado mucho el trabajo de lo científico, de lo médico. ¿Se vale? Quizás se valga políticamente, pero siempre hay que tener en cuenta del daño que se produce finalmente a la gente, quien sufre las consecuencias de estas abiertas oposiciones políticas, en general hablo, quien sufre las consecuencias son las personas. En el caso de la pandemia en particular, el daño que ha producido la infodemia ha sido, no exactamente cuantificado, pero yo confío que en algún momento se cuantifique, ha sido hasta criminal en muchos sentidos, y que han conducido finalmente a más muertes y más hospitalizaciones y más requerimiento de ventilación mecánica, etcétera. La gente lo ha sufrido. Sin meterme en detalles, pero se ha visto en México y se ha visto en cualquier parte del mundo también. Y sobre todo cuando se usa políticamente, y subestimando todos los logros que se han tenido, que han sido muchísimos. Pienso que México ha sido ejemplar desde mi punto de vista en el manejo de esta pandemia, y el uso político que se ha dado para contradecir esto ha ocasionado muchísimo más daño de lo que pudimos haber tenido. Una pandemia causa muertes siempre de esta magnitud en cualquier país del mundo, y mucho depende de la infraestructura con que se cuente para enfrentarla. La infraestructura que nosotros teníamos cuando la pandemia llegó a México era infame, era realmente desastrosa, producto de la destrucción de un sistema de salud que ocurrió durante décadas, por lo menos lustros, pero décadas, y que debido a ello no se ha podido salvar más vidas de lo que hubiésemos querido. Por tanto, bueno, sin meterme tanto en la arena política, pienso que ha conducido a daño más que a beneficio, y que sería útil una reflexión en ese sentido
antes de continuar con ataques y demás. Bien, pues ya oído usted exactamente cuál ha sido el diagnóstico de cómo ha ido progresando la lucha en contra de la pandemia y cuáles han sido sus resultados. Quiero agradecerle al doctor Gustavo Reyes Terán su presencia aquí en el día del juicio. Muchas gracias, doctor. Qué bueno que nos ha dicho todo esto, porque creo que la confusión de pronto nos hace más daño que el propio virus. Qué bueno que usted nos lo aclara, que nos lo dice. Sí. Y a usted le doy las gracias por estar con nosotros una vez más aquí en el día del juicio. Soy Miguel Ángel Velázquez. Lo espero el próximo jueves. Tengo algo que informarle.